una de mis sugerencias sería facilitar un poquitín el acceso a la contratación de personas jóvenes, personas bien preparadas, puesto que hay pues en la sociedad una serie de demanda importante en el área de gestión de proyectos, que es la que yo trabajo, en el área en la que me dedico, tanto en proyectos como en programas, como en portafolios, para todas las organizaciones. Todas las organizaciones hacen proyectos y hay una necesidad desde la administración pública a cualquier otro sector de la industria. Entonces, en todos ellos hace falta gestionar proyectos. En la medida en que las pymes tuviésemos mayor facilidad para contratar gente temporal y que tuviésemos, no sé si becas, no sé si ayudas, no sé si financiación, incluso en proyectos que favorecieran el desarrollo profesional y social, yo creo que sería una ventaja. Si hay una necesidad, por ejemplo, en el País Vasco de hacer una serie de proyectos o de lanzar un producto, pues ¿por qué no involucrar a gente preparada, a gente joven, con ilusión, con energía, para poderlo hacer? Eso facilitaría la sucesión. En mi caso profesional, yo he intentado inculcar de alguna manera este proceso a mis hijos, pero bueno, los hijos de uno pues toman los derroteros o las decisiones que quieren y a lo mejor pues tan solo uno de mis hijos, mi hija en concreto, que se dedica más a todo lo que tiene que ver con hablar en público, con hacer consultoría, es posible que continúe mi negocio, pero no necesariamente. Tampoco tengo ayudas como para poderla prestar o facilitar recursos económicos que sustituyan pues el trabajo que ella está realizando en este momento, con lo cual yo creo que ese sería un punto importante. El segundo sería mostrar la necesidad o la facilidad de que cualquier estrategia innovadora, cualquier iniciativa empresarial es un proyecto y hay que tratarla como tal. Entonces culturalizaría, me atrevo a decir la palabra, o expandiría el conocimiento de gestión de proyectos y la necesidad a nivel empresarial, desde charlas para ejecutivos hasta charlas para jóvenes, para que sepan que cada sueño es un proyecto y que para convertirlo en realidad hace falta muchas cosas, ¿no? Hace falta planificación, hace falta definición, hace falta presupuesto y sobre todo compromiso, ¿no? Para poderlo realizar. Sin lugar a dudas, y eso es un proyecto con toda la regla. Creo enormemente en el plan de sucesión, creo que el plan de sucesión es clave. Yo he tenido la oportunidad de participar porque he sido líder de alguna asociación, pues tanto en Madrid como en Barcelona, en Project Management, del PMI, de la parte local, y una de las características que yo siempre inspiro a cada comité, en el board directos o la junta directiva, es preparemos un plan de sucesión porque cada 3 años ha de haber una renovación en la presidencia, en los cargos directivos, etc. El plan de sucesión me parece absolutamente clave para el éxito y para la continuidad de negocio. Y en realidad en el bien de la sociedad, porque una pequeña empresa, por pequeña, por grande que sea, al final el valor añadido es un intangible que solamente se calcula con la consecución de resultados. Por supuesto, hay que ser claro, yo creo que la transparencia es una característica clave del liderazgo y ese plan de comunicación debería contemplar a todos los stakeholders, a todos los interesados, ¿no? Esos interesados pues que pueden tener mayor poder, mayor influencia o mayor interés en el proyecto familiar o en el proyecto de empresa, pero que si no le doy continuidad y no sigo teniendo aliados y creyentes en lo que yo llamo el caballo, el sueño, la idea, es imposible alimentarlo y que tenga un buen resultado.